Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar los puntos de tangencia en las dos versiones que vimos durante la clase. Lo que vamos a hacer acá, vamos a trabajar de manera rápida la creación de los márgenes y la viñeta, ¿sí? Esta parte la vamos a eh, adelantar en cuanto a velocidad y pueden observar un poco la técnica que yo utilizo para hacer la viñeta. Muy bien, jóvenes. Aquí, como se pueden dar cuenta, estoy utilizando el método de acercar la regla hacia la parte inferior de la hoja y deslizar mi escuadra para lograr líneas y rectas perpendiculares. Voy a finalizar la viñeta. Repasando con tiralíneas la información. Recordemos que a la hora de borrar hay que tener mucho cuidado de no arrugar el papel. Las entregas arrugadas de por sí ya tienen un descuento en el valor total de la entrega. Aquí estoy colocando el contenido de cada celda con el tiralíneas más delgado que tenga. Docentes. Y dejamos ese vacío para algún elemento que quizás se me olvide en este momento. Vamos a dejar que seque y unos minutos y posteriormente borramos. Muy bien, vamos ahora a encontrar el centro de nuestra hoja. Si la distancia de mi regla no llega a la esquina total, puedo ayudarme complementando el largo con mi compás, porque lo único que necesito es encontrar el centro para poder dividir mi hoja y poder tener 3 cuadrantes. Dejando un margen de aproximadamente 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Voy a hacer unas divisiones visibles con, por supuesto, mi tiralíneas más angosto, más delgado. En este caso yo tengo el 005.
hago un doble paso. Vamos a borrar. Tenemos ya un entregable con alto nivel de oficio, ¿sí? Se espera este nivel y superior, por supuesto. Yo presento algunos detalles, dado que mis herramientas y mis instrumentos ya tienen cierto desgaste, entonces acá hay carencia de tinta, se acumula también en los extremos, pero esto es el mínimo esperable. Muy bien, recordemos lo que teníamos que hacer con respecto a las tangencias. Para ello, vamos a trabajar la tangencia del ejercicio número 1. Todo este proceso lo vamos a hacer con portaminas para evitar errores. Aquí es importante tener en cuenta que nuestra área de trabajo del primer ejercicio corresponde a este primer cuadrante. Por lo tanto, voy a tener que tratar de utilizar sin transgredir los límites el total del espacio. Recordemos que acá vamos a trabajar la proyección desde un punto hacia una circunferencia de sus dos tangencias. Por lo tanto, un radio de 60 parece apropiado. Visualizo antes de perforar si efectivamente estamos bien. En cuanto al uso total de... Ya tenemos nuestra primera circunferencia. El punto aparte lo voy a colocar aquí abajito. Y también podría ir nombrando O1 y O2 para ubicarlos. ¿Sí? Repetimos. Paso número 1, circunferencia de diámetro libre, de radio libre. Recordemos que diámetro es igual a 2 veces el radio. Y tenemos una proyección que podría estar en cualquier punto, ¿sí? Podríamos cambiar, invertir esto y colocar la circunferencia de este lado y el punto de proyección hacia otro lado. Muy bien, paso número 1. Y a partir de aquí todo se realiza con, por supuesto, instrumentos de precisión. Paso número 2 es realizar una línea recta entre origen 1 y origen 2. Paso número 3 es encontrar la mediatriz. Para la mediatriz no voy a utilizar este compás de precisión, sino que uno más rápido. Dado que, y recordemos lo que comentamos en clases, que tiene que ser una observación visual, donde la apertura, es decir, el ángulo de este compás, esté mayor o traspase la zona central. ¿Sí? Yo sé que el centro está aproximadamente por acá, o eso yo creo. Por lo tanto, el ángulo de apertura de mi compás va a ser mayor a esa zona. ¿Sí? Vamos a corroborar si mi observación posteriormente está bien
cuando termine de hacer este tercer paso. Por lo tanto, manteniendo un solo ángulo, voy a trazar un arco desde el origen 1 y desde el origen 2. Una vez realizado este tercer paso, vamos a hacer el cuarto, perforando los puntos que se intersecaron. Y voy a trazar una línea recta entre esos dos puntos. Como se pueden dar cuenta, yo asumí que mi punto central estaba por aquí y no estaba equivocado. Como estoy 100% seguro que efectivamente hemos logrado el punto central, bueno, vamos a punzonar, que es la manera más precisa de trabajar ese nuevo centro, que le vamos a poner O3. Y vamos a realizar una circunferencia desde ese nuevo punto O3 hacia el origen 1. Al pasar por el origen 1 debería llegar al origen 2. Y como se pueden dar cuenta, efectivamente pasa por el origen 1 y el origen 2. Significa que he hecho bien la proyección. A partir de acá ya está prácticamente concluido el ejercicio. La intersección de esta nueva circunferencia O3 con la de O1 presenta las dos tangencias, tangencia 1 y tangencia 2. Solamente basta con unir el O2 hacia la tangencia 1 y la tangencia 2 y he encontrado las tangencias. Para representar esa tangencia simplemente voy a unir solamente para demostrar estos dos puntos. Y los trazados entre la proyección y las tangencias van a ser líneas rectas. Observen la diferencia de trazado entre el 0,5 con el que estaba trabajando y el 0,7. ¿Sí? Cuando trabajemos en la tercera etapa de este ejercicio vamos a tener que dejar esta construcción sin borrar. Muy bien. Con nuestro equipo de mayor grosor, y acá es donde empieza el trabajo engorroso, vamos a realizar el trazado de contornos con mis espesores de mayor envergadura. Acá no voy a trazar toda la circunferencia de O1, sino que voy a trazar el arco creado entre tangente 1 y tangente 2. Esta es una parte crítica porque si me equivoco voy a echar a perder todo el trabajo previo de viñeta. Por lo tanto, si alguien quisiera trabajar la viñeta al final,
también es totalmente factible. Bueno. Ahí tuve que realizar una maniobra donde se nota ese cambio, pero es mínimo. Y ahora paso con el punto de proyección. Y acá también es crítico tener una buena unión entre ambos. Limpio mi instrumento. Y se calificará esta unión, esta unión, esta unión y por supuesto la unión. Aún no hemos terminado porque es muy importante la nomenclatura, pero voy a adelantar ahora el video y van a ver cómo queda. Con el 0,5 voy a y también con este mismo voy a hacer la línea segmentada. Repito, también la línea segmentada es crítica porque hay que tener cierto nivel de rigurosidad para poder hacerla. Muy bien. Con un espesor intermedio vamos a colocar los nombres y es importante colocarlos al final para que no obstaculicemos o 2 o 1 para que no obstaculicemos tangente 1, tangente 2, muy importante el O3. Y las intersecciones también podrían tener sus nombres como I1, I2. Y esta sería la conclusión del primer ejercicio. Como se pueden dar cuenta acá, para poder terminar la circunferencia, digamos,
pasaba los límites que ya tenía definidos, por lo tanto no la dibujé. Voy a esperar a que seque y voy a borrar esto. Bueno, jóvenes, vayamos con el siguiente ejercicio que tiene que ver con tangencia entre dos circunferencias. Como siempre vamos a trabajar con nuestro portaminas más delgado. Acá hay que tener mucho más consideración entre ambas circunferencias porque tenemos un área de trabajo un poco más reducido. Recordemos que para efectos de este ejercicio una circunferencia tiene que ser mayor que la otra visualmente hablando. Vamos a ver cómo nos va con una apertura de... Ahora yo simplemente mido para calcular acá la apertura la hice de 25, por lo tanto quiero que mi siguiente circunferencia sea de menor escala. De menor escala. Lo bueno de trabajar con portaminas es que si me equivoco puedo borrar y comenzar desde cero. Tengo punzonados los centros, entonces no los voy a perder. Voy con O1 y O2 y repetimos los procedimientos que ustedes ya conocen. Vamos a dibujar una línea que conecte ambos centros. ¿Sí? No presionamos mucho el portaminas porque recuerden que vamos a terminar borrando esto. Y volvemos con nuestra capacidad. Recordemos que yo voy a creer que está más o menos el centro por acá aproximadamente. Por lo tanto voy a aperturar mi compás a una mayor distancia. Y procedo a hacer, sin cambiar el ángulo, dos arcos desde O2 y O1. Y vamos a generar la recta mediatriz. La mediatriz era la recta perpendicular que divide en dos mitades iguales este segmento. Vamos a comprobar si dicha mediatriz quedó bien. Voy a punzonar el centro que se va a transformar en O3 y voy a realizar una circunferencia que debiese, ojo, que debiese pasar por O1 y por O2 de manera exacta. Como se pueden dar cuenta, efectivamente pasa por ambos orígenes de manera precisa. Muy bien. Hasta aquí está bastante claro porque se repite el mismo paso, pero vamos a mencionar lo siguiente. Este radio que nosotros vamos a llamar radio 1, vamos a copiar su dimensión, que tiene una dimensión. Yo sé que el total, porque lo acabo de medir, diámetro total de esta circunferencia es de 40, por lo tanto aproximadamente este radio es de 20. Y lo voy a trasladar hacia la circunferencia
de mayor escala para restar. ¿Cómo traslado? Podemos hacer lo siguiente. El método más fácil y que no se espera es este: medir ese radio. En mi caso, si yo mido ese radio, tengo aproximadamente 21 milímetros que debiese traspasarlos a esta circunferencia. ¿Cómo se traspasa? Desde el exterior del radio, es decir, desde acá hacia adentro. Lo voy a hacer con el compás. Voy a punzonar hacia el centro de la circunferencia de menor escala. Voy a ajustarlo para obtener ese radio, que debiese ser de 21 milímetros. Acá tengo los 21 milímetros. Y los voy a colocar desde el exterior de la circunferencia mayor hacia adentro. Desde el exterior de la circunferencia mayor hacia adentro. Es decir, desde aquí hasta aquí. Voy a realizar un trazado. Este trazado me sirve para calcular el diámetro total de este. Coloquemos, por favor, coloquemos por aquí para no confundirnos, que tenemos O1, tenemos O2 y esta nueva circunferencia es O3, por supuesto. Sin embargo, acá vamos a hacer un O4 que va a estar por encima del O1, van a ocupar el mismo espacio en el plano, ¿sí? Acá tenemos O1 y vamos a hacer un O4 en ese mismo punto. ¿De qué tamaño va a ser el O4? Bueno, desde el centro de O1, que comparten espacios, hacia el segmento que nosotros acabamos de marcar. Estoy ajustando mi compás. Hay que tener mucha precisión para este dibujo. Y tenemos esa nueva circunferencia de nombre O4, que va a compartir espacio con el O1. ¿Sí? O4 y O1 están en el mismo punto. La unión, digamos, la intersección entre el O3 con el O4, es decir, estas dos, no son las tangentes, pero son el inicio de las tangentes. Esta intersección y esta intersección que están aquí, marcadas con X, al unirse con los orígenes y ser proyectadas hacia afuera, vamos a tener las dos tangencias. Voy a punzonar esta intersección, lo mismo que esta. Y hemos encontrado la primera tangencia y la segunda tangencia. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero para hacer ese traspaso de información, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Y atención con esto, que es el método final que no se vio en clase. Con mi escuadra, yo lo que voy a hacer es tomar el ángulo
voy a tomar el ángulo de la última recta que acabamos de trazar, es decir, de esta, y la voy a trasladar hacia el origen 2 que está por aquí. ¿Sí? Voy a trasladarlo hacia el origen 2. La escuadra es la que replica este segmento, el ángulo de este segmento, y mi regla principal no está alineada al dibujo original, sino que se alinea de tal manera de que esta queda en ángulo de 90 grados con este nuevo segmento. Y ese es el que deslizo hacia chocar con el origen 2. Una vez que encuentro ese origen, proyecto hacia afuera y tengo mi tangente 3. Voy a repetir del mismo modo. Sí. Aquí ya puedo trasladar perfectamente el ángulo opuesto. Llego hasta origen 2 y tengo mi tangencia 4. ¿Qué es lo que tenemos que unir? Por supuesto, tangencias. Esta. Vamos a punzonar para que sea más preciso. Y hemos terminado el ejercicio. Vamos a unir con mucha precisión los contornos. Vuelve a ser un punto crítico porque si en esta ocasión fallamos aquí, podríamos echar ya a perder todo el trabajo previo y tendríamos que hacerlo otra vez porque el oficio de esta entrega va a ser la evaluación principal en la que se va a basar toda la nota. Bueno, más del 50% de la nota. Para los que tengan este modelo de compás, tengan mucho cuidado porque les puede ocurrir esto y, digamos, perdemos la calidad del dibujo. Sigo con el de mayor espesor y ahora procedo a unir. Muy bien. Como ya sabemos, lo que nos toca realizar a continuación es la construcción con elementos de menor espesor. Por ejemplo, el origen O3. Sí, el origen O3.
una sola línea continua. Las líneas de construcción. Y los arcos para finalizar con la nomenclatura. Quizás esta circunferencia que me costó mucho voy a tratar de evitarla hacer con tiralíneas para no arruinar el dibujo. Pero eso ya tiene que ver con su inteligencia y con la capacidad de ser pillos, de ser homopillos. Muy bien. Recordemos que en este punto se compartían algunos nombres, por lo tanto yo voy a colocar acá O1, O4. Aquí le pertenece al O3, tangencia 1, tangencia 2, tangencia 3, tangencia 4, intersección 1, intersección 2, acá teníamos también dos intersecciones, 3 y 4. Y tenemos listo nuestro dibujo. Alistándonos para el espacio 3, que tiene que ver con el encargo, y también voy a hacer un pequeño video. Vamos a utilizar ambos o simplemente uno o dos. Obviamente las personas que utilicen los dos van a tener mucho más nota. Estos métodos constructivos para diseñar una letra que puede ser su inicial o el regalo para alguien más, y diseñar el inicio de un logotipo o de un monograma, ¿sí? En este caso yo el día de hoy voy a trabajar la C y voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo lo voy a utilizar, y a partir de eso cómo trabajar monogramas o logos. Bueno, jóvenes, para mi propuesta, como se pueden dar cuenta, voy a utilizar solo uno. Significa que tengo de nota máxima 6, si utilizo los dos, nota máxima 7, para iniciar este primer prototipo de monograma o de logotipo, como quieran decirlo. He iniciado con el punto de proyección de este lado. A diferencia del ejemplo, lo he hecho de manera inversa, muy cerca de la circunferencia gigante. Y como voy a hacer la letra C, se pueden dar cuenta que estoy trabajando de manera paralela y he segmentado en distancias de 5 milímetros. Estoy guardando también cierta relación lógica matemática para poder hacer esta idea. Se pueden dar cuenta que he encontrado la mediatriz y voy a mostrarles cómo hice para trasladar los ángulos que son parte del segundo ejercicio.
coloco mi regla que es de traslado, me ajusto al ángulo de mi primer corte y voy haciendo líneas en paralelo una a una. Quizás esta parte del video lo adelante. Bueno, jóvenes, en conclusión, esta es una propuesta simplemente. Espero que cada uno de ustedes tenga distintas ideas con respecto a la forma de su inicial, de su logotipo, de su monograma. No necesariamente tienen que ser líneas continuas, pero sí lo que tiene que tener, como en este ejemplo que yo he improvisado aquí, es contenido visto en clase. Acá yo tengo el ejercicio número 1, donde la proyección la tengo desde este lado, un lado bastante corto, y a partir de ahí nace esta idea. Después, digamos, hago un espaciado de 5 milímetros para crear toda esta primera propuesta, y habíamos quedado en que lo íbamos a dejar en portaminas, pero me parece que es más apropiado darle un tiralíneas, el más delgado, ojalá 0,05, y hacer líneas segmentadas. Como se pueden dar cuenta, traten de no presionar mucho el portaminas para que no nos quede esas marcas que definitivamente nos restan en el oficio. Pero esta es la entrega que ustedes tienen que colgar el día martes y jueves respectivamente, donde tienen que proponer una idea distinta a la que están viendo, con sus iniciales o alguna letra que ustedes seleccionen. Y antes de eso, obviamente el trabajo tiene que estar en bitácora. La bitácora también se va a revisar. Vamos a subir la rúbrica el día de mañana, domingo, pero podemos iniciar el encargo con todas estas directrices. Esperamos que les vaya muy bien y que tengan un buen fin de semana y posterior semana de trabajo.